Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y hoy viernes, noche de Carpe Diem, vamos a hablar sobre un tema que puede ser que lo vivamos, podría ser que hasta inconscientemente lo promovamos o que seamos víctima de ello. Aquí tienen ustedes el tema en pantalla. ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se identifica? Pero sobre todo, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Y quién está aquí con nosotros en esta noche de viernes? Bueno, pues nuestra querida tanatóloga, quien también es logoterapeuta y terapeuta ontológica. Ella es Luz Aida Hernández, a quien saludamos con mucho gusto. Querida Luz, ¿cómo estás el día de hoy? Me encuentro muy bien, muy contenta de estar nuevamente contigo y pues con este tema, Abel, que me conmueve mucho el darme cuenta que hoy en día todavía está vigente y que tendremos que hacer cambios con respecto a ello, cada uno de nosotros. Oye, antes de que nos expliques qué es la violencia y además qué es la violencia de género, platícanos por qué decidiste que los seguidores de Cadena Sur y particularmente de Carpe Diem conozcan sobre esto. Bueno, primeramente porque este 25 de noviembre conmemoramos la muerte de las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal, conocidas como las Mirabal o las Mariposas, fueron tres hermanas de República Dominicana que se opusieron al mandato de Rafael Leónidas Trujillo y como se opusieron a ello, las mataron brutalmente, brutalmente. Y entonces en conmemoración a estas hermanas, todos los 25 de noviembre se ha eh, presentado la oportunidad de conmemorarlas, declarando el Día de la No Violencia, la erradicación contra la violencia de las mujeres. Muchas personas felicitan en este día. Realmente no es felicitar a las mujeres, es conmemorar que todavía a partir de ese hecho se hizo esta invitación a conmemorar la lucha contra la violencia de género. Y a partir de entonces, cada año lo conmemoramos con diferentes campañas que se hacen en el mundo para recordar que hay violencia de género. Violencia de género es toda aquella violencia ejercida por el solo hecho de ser mujeres. Y de acuerdo a lo que tú nos traes acá, que la violencia puede ser agresiva, violenta o sexista, ¿verdad? Pues mira, Abel, me gustaría como hacer énfasis en esto, porque de pronto no nos damos cuenta que violencia, de repente decimos estas cosas. O sea, si hay paz, y por eso puse como imagen una palomita de la paz, todo está bien, entonces no hay violencia. Y nos confundimos mucho en este término de la violencia. ¿La violencia es la agresividad natural que tenemos los seres humanos? Desde luego que no. Esa agresividad es inherente para nuestra supervivencia. Y entonces cuando nosotros nos vemos en peligro, es necesario que saquemos esa parte de nuestra agresividad humana para defendernos. La violencia, sin embargo, aunque es una palabra muy controversial y hay muchos términos, porque dependiendo de tantas formas que hay de violencia, se denomina. Pero en general es aquella fuerza que se ejerce para dominar a otro. Entonces ahí ya es diferente a la agresividad. Si nos damos cuenta, la agresividad inherente al humano y al animal es para defenderse. La violencia tiene como propósito la dominación del otro. Y una vez que esta violencia se ejerce de manera sexista, es decir, hacia las mujeres o hacia las niñas, entonces es violencia de género. Ok. Ahora, de acuerdo a la información que tú nos traes,
tiene 5 manifestaciones. Aquí nos dices la física, la psicológica, la sexual, la económica y la simbólica. Así es, Abel, estas son las más reconocidas formas de violencia porque de repente decimos la violencia y entonces creemos que solo cuando notamos que alguien está lastimado o ejerció un acto violento físicamente hacia otro, es violencia. Y estas formas, manifestaciones de violencia, nos dejan claro que no es así. No solo es lo que se ve físicamente, es todo aquello que se ejerce de diferentes formas y que vamos a ir desglosando aquí para que veamos cómo hay diferentes formas de violencia que incluso no lo consideramos así. A ver, vamos a ver entonces la física, que bueno, es como muy evidente, muy clara, ¿verdad? Sí, la física. Dice aquí nuestra diapositiva, dirigida a maltratar el cuerpo, llegando hasta matar. En sentido estricto es la única violencia medible e incontestable. Es la violencia física. Es el ataque directo corporal contra las personas. Ella reviste un triple carácter, brutal, exterior y doloroso. La que la define es el uso material de la fuerza, de la rudeza, voluntariamente, porque cabe decir que en esto implica la voluntad del que la está ejerciendo, cometida en detrimento de alguien más. Casi siempre es mujeres o niños y niñas. Entonces, esta violencia física es muy evidente. Y aun cuando es evidente, no es castigada. Esto es sorprendente. El abuso de la superioridad en la fuerza hacia el otro muchas veces se ve y muchas veces incluso no es castigada. Sin embargo, digamos que esta es la que es evidente. Sí, sí, es evidente y además digo, aunque se ha avanzado mucho en esta concientización sobre la violencia física, la verdad es de que todavía hay sectores en nuestra población, mujeres sobre todo, ¿no? De que piensan, bueno, pues, o sea, es mi marido y tiene derecho a pegarme, o ese es mi papel de mujer sumisa, y entonces como que piensan que esa es, como decían los papás antes, esa es su cruz. Así es, Abel. Lo sorprendente de esto es que por mucho tiempo, por siglos ya, ha permeado esta idea en donde las mujeres y los niños son objeto o sujetos del dueño, del patriarca. Esto viene desde el patriarcado, donde el patriarca poseía bienes y poseía personas, casi como esta parte de la esclavitud. Y entonces, como ese patriarca es dueño de aquellas personas, puede ejercer cualquier tipo de cosas sobre ellos como violencia. Y entonces creemos, hoy en día, siglos y siglos después de esto, seguimos creyendo muchas mujeres de esto. Mi hombre es mi dueño y entonces como es mi dueño yo me tengo que sujetar a su voluntad. Y si me golpea es porque algo hice que no estuvo bien, ¿no? Y es sorprendente cómo seguimos replicando estos pensamientos en donde creemos que está bien. Pero esta es una forma muy directa, digamos, cuando tú ves la violencia, pero hay formas dentro de la violencia física muy sutiles que creemos que no es violencia y esas son las que me gusta mencionar porque de pronto el hecho de que alguien te tome fuerte del brazo y te dirija hacia algún lado, o sea, porque pues el que sabe es aquel que te está acompañando, ¿no? Cuando eres pequeña, cuando eres niña, el que tu hermano te jale las trenzas o el que te esté empujando y es como validando estas, más allá de los juegos me refiero, porque de pronto es en los juegos que sucede y estamos de iguales, pero cuando se hace como si él pudiera tener el control de ti, cualquiera de los hombres. Y además tú y yo podemos ver a veces en las redes sociales gente adulta que escribe, no, pues mis papás me pegaron y gracias a eso ahora soy un hombre con valores, soy un hombre de bien y muchas veces repitiendo ese círculo con los propios hijos y lo peor aún, creyendo que los golpes, las nalgadas son parte de un desarrollo emocional sano, Luz.
Totalmente, esto es increíble. Qué bueno que lo dices porque es increíble que hoy día sigamos pensando esto. Y desde luego que no es parte de un desarrollo emocional sano. Hemos salido adelante, todos aquellos hijos de esas generaciones, hemos salido adelante gracias a la resiliencia, pero no quiere decir que esto nos hizo mejores personas. Una educación en amor, en comprensión, sin golpes, es posible. Yo soy madre de una pequeña que nunca recibió un tipo de golpe. Y entonces les puedo decir, soy madre de 3. Primero a los 2 grandes sí le di nalgada porque la sociedad me mandaba. Pero cuando yo me di cuenta que esto no era necesario, a la tercera ya no le tocó. Y es una mujer de bien y es una mujer con menos asuntos emocionales que sus hermanos que sí les tocó, ¿no? Entonces, sí lo podemos ver, yo soy testigo de ello, ¿no? Bueno. Ahora bien, viene la psicológica y emocional, que no por eso, no porque no implique violencia física, sea menos grave, Luz. Así es, ahí empezamos como, quise poner primero la violencia física porque es la evidente, la que todos podemos ver y aún viéndola no hacemos mucho, ¿no? Pero después la violencia psicológica emocional, esta es como que ha permeado muchísimo en las sociedades actuales. Y esta violencia está dirigida a menoscabar, menospreciar o manipular a aquellas que consideramos menores, más débiles, descalificándoles, aislándolas y haciendo el uso de nuestro lenguaje para invalidar sus pensamientos y sus sentimientos. Es decir, cualquiera que le diga a su mujer, y pongo entre comillas porque usan este micromachismo, mi mujer, como si fuera de su propiedad. Eres mi mujer y te vas a vestir así, y porque tú vales en función a mí, y si no te portas bien, eres una tal. Todo este tipo de lenguaje afecta emocionalmente, invalida. Hay hombres que están acostumbrados a aislar a las mujeres con las que comparten su vida, no teniendo amigos, alejándolas de su familia. Y eso es como las mujeres se callan y sufren esta forma de violencia emocional y psicológica y no se dan cuenta. Incluso si me cela es que me quiere. Y resulta que si te cela es que está siendo violento contigo. Si te amenaza, está siendo violento contigo. Si te aísla de tus amigas, de tus familiares, está siendo violento contigo. Pero más allá, estas frases que incluso mujeres hacemos como, qué buen hombre que te ayuda en casa. Y de pronto esto es violencia emocional porque no es que te ayude en casa, la casa es de ambos, claro, los hijos son de ambos. Es como un conjunto de posibilidades en las que puedes desarrollar una familia y de pronto estos micromachismos, se les llama micromachismo, sí, como un término que nos regaló el doctor Luis Bobino, y es muy controversial por decir micromachismo, porque no hay nada de micro en que seas macho, pero se le llama micro porque son sutilezas del lenguaje para hacer violencia psicológica y emocional, burlándose, por ejemplo, es que las mujeres son todas iguales. Pareciera que es nada, pero ese aspecto está invalidando desde el tono en el que se dice. Entonces son pequeñas frases que incluso son imperceptibles muchas veces y son tema de chiste y de broma, y no nos damos cuenta que es un lenguaje sexista en donde se trata de menoscabar y controlar al género femenino. Pues amigos de Cadena Sur, en esta noche de viernes, la tanatóloga y logoterapeuta Luzaida Hernández nos está hablando de este tema tan importante. Véanlo ustedes en pantalla. ¿Qué es la violencia de género? Y ella nos habla
de que las manifestaciones más comunes de la violencia son 5. Ya nos habló de la física, ya nos habló de la psicológica. Vamos a ver las siguientes 3, que son la sexual, la económica y la simbólica, regresando después de este corte. Vamos a regresar en breve. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti 2 cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Cadena Sur Multimedios, empresa de comunicación desde el sur de Morelos, México. Gracias a tu preferencia llegamos a más de 90,000 seguidores con contenidos noticiosos y de entretenimiento. Únete a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Para cualquier servicio publicitario, denuncia u otro tipo de información, haz contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o vía telefónica. Síguenos y activa las notificaciones. Somos Cadena Sur Multimedios. Amigos de Cadena Sur, regresamos aquí a Carpe Diem en esta noche de viernes y Luzaida Hernández, quien es logoterapeuta y tanatóloga, también es terapeuta ontológica, nos está hablando de este tema. Vean ustedes qué es la violencia de género y pues nos está definiendo muy bien qué es la violencia, pero también cuáles son las manifestaciones. Ya en el primer bloque hablamos de la violencia física y de la violencia psicológica. Y aunque no lo creamos, Luz, también hay violencia sexual. Así es, Abel. Esta es como una de las formas comunes que no nos damos cuenta que existe. Bueno, pareciera que todas las que estoy mencionando son comunes y no nos damos cuenta, ¿no? Esta violencia sexual va dirigida a poseer y usar el cuerpo de las mujeres como propiedad. Las formas más sutiles que hay es estas que llamamos la mujer objeto, en donde se utiliza el cuerpo de la mujer comercialmente, mercadotécnicamente, para lucirlo como una parte de propiedad ajena. O sea, es decir, donde las mujeres se ven exhibidas en su cuerpo como esta parte de es lo bonito, es lo sexy, es lo atractivo, y entonces esta belleza se manifiesta para el agrado de los otros. Lo vemos cotidianamente, o sea, las mujeres preocupadas por cómo se ven, cómo van a ser atractivas, sexys y bellas para otros. Desde esa forma tan sutil de la mujer objeto, pasamos al acoso o al abuso. El acoso sería, por ejemplo, todas aquellas palabras, todas aquellas insinuaciones que se hacen de la sexualidad de la mujer. Es que las mujeres son totas, las mujeres son no sé qué. Y estas formas de decir de las mujeres es acoso.
el piropo, el tan famoso piropo, que se supone que las mujeres debemos sentirnos halagadas. Yo le preguntaría a cualquiera de las mujeres que nos están escuchando y viendo, ¿te has sentido cómoda alguna vez con un piropo? Es muy distinto un reconocimiento de tu persona a un acoso verbal. Luego el abuso, ya cuando en diferentes formas se está haciendo tocamientos, que lo sabemos, por ejemplo, que en la Ciudad de México, en el transporte del metro bueno, en cualquier transporte público ha habido abusos, tocamientos hacia las mujeres, pasando de ahí a la violación, que es como ya lo más evidente, y que incluso hoy día hay violaciones que no se lleva a un juicio, que culmine en la aprehensión y en el pago de este abuso contra esta mujer, y finalmente la trata de mujeres. Todo ello implica violencia sexual, desde la forma más sutil de la mujer objeto hasta la trata de mujeres. Luz, yo sé que este es un tema muy amplio, pero probablemente después podamos extenderlo un poco más, pero también la violencia sexual se puede dar dentro de digamos, un matrimonio que aparentemente está bien definido. El hombre llega borracho y como que empuja a la mujer a tener una relación que a lo mejor la mujer no quiere y la fuerza precisamente, y eso también es violencia, Luz. Por supuesto, por eso ya la tan famosa frase de no es no, porque si yo digo no quiero, cualesquiera que sea la forma, el que me acaricie simplemente yo digo no, eso ya es violencia sexual. No solo esto, que ya es gravísimo lo que me estás diciendo, porque el abuso de un marido hacia su mujer es una violación también, aunque no lo nombremos como tal, es una violación. Pero el hecho simple de que alguien llegue y me acaricie y yo le diga no, insista, ya es una violencia sexual, es un abuso sexual. Entonces, te digo, hay formas muy sutiles, estas tan graves que mencionas. Y entonces, no nos dejemos de observar en estas formas, porque de pronto es como esto que se dice, mi marido tiene el derecho. No, nadie tiene derecho sobre tu cuerpo. La única que tiene derecho sobre tu cuerpo eres tú. Ok, bueno. Ahora bien, vamos a ver la violencia económica o patrimonial, que también es común como una manera de controlar, de querer manipular, ¿no? Sí, en este caso es como muy sabido en los países, sobre todo tercer mundo, esta parte donde el hombre tiene la preeminencia sobre los bienes. En todo el mundo, pero se hace más énfasis en los países que todavía no son desarrollados, ¿no? Y entonces busca que las mujeres tengan pérdida de recursos o limitados recursos para seguir manteniendo esta supremacía de los hombres. Y la vemos desde el desarrollo de nuestras habilidades cuando somos pequeñitas. A los hombres se les empuja a que sean doctores, abogados, ingenieros, que busquen ser exitosos. Y a las niñas les dicen, pues tú te aprendes a cocinar, a coser, a hacer arte, a todas aquellas labores que no te representen un poder económico, porque si te representan un poder económico, pues finalmente vas a acceder a igualdad de condiciones. Desde lo académico, Abel, lo que se nos promueve como mujeres o como hombres. Luego los sueldos diferentes, o sea, no le pagan lo mismo a una mujer por el mismo trabajo que hace un hombre. Así es. Luego el manejo de las finanzas, que está limitado o delegado a los hombres. No, bueno, pues es que mi marido es el que sabe y entonces él dirige su dinero y mi dinero. Y entonces hasta le pido permiso para comprarme un labial o una crema. Y entonces estas cosas tan sutiles es seguir manteniendo el control. Parece nada. Hay mujeres que incluso le piden permiso al marido para saber qué van a comprar de la comida que van a hacer para todos.
Así De pronto es como, ¿por qué no? Si ya te delegaron esa tarea que debería de ser compartida, además preguntar si debo o no debo comprar. ¿Me puede dar el permiso? Déjame checar si mi marido me da permiso de venderte mi celular. Pero ¿cómo si es tu celular, no? Cosas como tan sutiles, y eso es violencia económica y patrimonial. Hasta finalmente terminar poseyendo todos los bienes los hombres sin dejar lugar a que las mujeres tengan ningún bien. Un auto, una casa, etcétera. Ahora bien, yo no sé si esto que te voy a comentar entra dentro de la violencia económica o patrimonial o dentro de la violencia simbólica, pero, por ejemplo, en la mayoría de las religiones vemos que quien controla las religiones son los hombres, son los jerarcas, son los líderes de las iglesias. Ellos controlan lo que es el dinero, lo que son los espacios de poder, y las mujeres muy pocas veces tienen acceso a este tipo pues ahora sí, de papeles, ¿no? Dentro de lo que son las religiones. ¿Esto qué sería? ¿Es patrimonial o es simbólica, como la siguiente imagen, Luz? Es ambos, Abel. En el Ajá. caso de la religión, más simbólica porque tiene que ver con esta parte de nuestra cultura o lo que nos hace conformarnos como personas, pero sí tiene que ver finalmente con lo económico, porque finalmente la iglesia es un poder económico. Las iglesias, o sea, no hablamos de una en particular, de cualesquiera que sean las denominaciones religiosas, ejercen un poder económico en las personas, entonces también es económico. Pero sería más hacia este ámbito de lo simbólico, y si tú me lo permites, nos vamos a lo simbólico. Sí, porque como tú dices acá, que está dirigida a reproducir la idea de desigualdad entre hombres y mujeres, y se simboliza en instituciones o grupos de la cultura hegemónica para retrasar o impedir el acceso a la vida pública, la adhesión a ciertas políticas e incluso la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos. El sometimiento, pues. Exactamente, Abel. Desde esta parte hablo yo de la cultura hegemónica, que no es otra cosa que la cultura que nos permea hoy en día y que nos influye desde estos mensajes que nos manda constantemente, en donde las figuras de poder son los hombres. Y los niños, las niñas y las mujeres no tienen la misma validez, el mismo valor o el mismo peso delante de una sociedad. Y entonces esta cultura nos simboliza muchísimo finalmente el poder de los hombres. ¿Quiénes son los presidentes? Y extraordinariamente, cuando una mujer llega al poder, es casi como una victoria. Ahora lo vimos en las elecciones de Estados Unidos, que una mujer, y además en condiciones distintas de cultura, llegue al poder, es toda una fiesta. Y estamos hablando del país que representa como la libertad, ¿no? Y entonces vemos que aún ahí fue una fiesta el que una mujer llegara a la vicepresidencia. Entonces, todas estas formas de violencia simbólica permean en todos los aspectos de nuestra ideología, de nuestras creencias. Eso es la violencia simbólica, cuando creemos que la conquista de una mujer afroamericana o negra o indígena, o ya por sí ser mujer, es algo maravilloso, cuando no deberíamos de pensar que fuera distinto. Sin embargo, lo sigue siendo. Hoy día sigue siendo un triunfo que una mujer llegue a una vicepresidencia, o que Margaret Thatcher haya sido la primer ministro de Inglaterra, o así cualquiera de las mujeres que han llegado al poder. Es una fiesta. ¿Por qué? Porque simbólicamente seguimos pensando que el que debería de estar en este lugar de preeminencia es un hombre.
Ujú, ujú. Ahora bien, Luz, respecto a esta imagen que tú nos traes aquí, que dice que cuando la sangre es de una mujer maltratada, la herida es de todos. Es cierto que se ha avanzado mucho en esta situación, pero también es cierto que cuando una mujer exige sus derechos y exige no ser maltratada, muchas veces se le adjetiva como feminista, aunque sea un concepto mal entendido, pero lo peor aún, que no solamente es criticada ni atacada por el otro género, por el sexo opuesto, sino muchas veces por personas de su mismo sexo que no comparten estas ideas y obviamente esto retrasa todo avance en esta materia, querida Luz. Así es, por eso dejé como último esto de la violencia simbólica, porque es una ideología que permea a hombres y mujeres. Y cuando pongo esta imagen de cuando la sangre de una mujer maltratada es la herida de todos, me refiero a todos, todas, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, políticos, campesinos, porque cuando entendamos que la lucha feminista no es una lucha contra los hombres, sino es una lucha contra el sistema que nos aplasta y nos pone ideológicamente la supremacía de unos pocos sobre el derecho de muchos, entonces entenderemos que la lucha es de todas y todos, y que solo hermanados en este propósito de cambiar nuestra ideología, lograremos verdaderamente avanzar. Si seguimos pensando que esta es una lucha de hombres contra mujeres, vamos a seguir retrasando el tiempo en el que nos veamos como pares, como personas, como humanos. Luz, mis compañeros de producción, Bruno Jiménez, Ayama Velar, mis compañeras Paula Loza y Janet Basurto, mi compañero Oscar Davis como director de contenidos, tu servidor y todos bajo la coordinación general de nuestro compañero Evaristo Torres Ocampo. Una vez más te damos las gracias por estar aquí con nosotros, por ser parte de Carpe Diem y preguntarte a manera de conclusión, ¿cuál sería el mensaje para toda la gente que sigue Carpe Diem a través de Cadena Sur para que de una vez por todas nos concienticemos, nos informemos, sepamos de la importancia de conocer lo que es las manifestaciones de esta violencia de género, pero sobre todo cómo contribuir a erradicarla, Luz? Pues mira, Abel, justamente quise dar un panorama general, por causa del tiempo en el programa fue muy, muy rapidito, muy general, pero justo eso, lo que no nombramos no existe. Entonces, en medida en que seamos conscientes de que existe y que existen muchas formas de violencia de género, revisarnos a nosotros mismos primeramente. Yo te decía, me he cachado a mí misma siendo violenta con mi lenguaje. Y de pronto es como hacer una reflexión primeramente personal. Si de ahí yo puedo influir un poquito al de junto, por ejemplo, cuando dice una frase machista, hacérselo ver, ay, eso me parece un poco machista, en vez de reírme de su chiste, o ir yendo más allá, las mujeres que sufren violencia, denunciarla, desde luego denunciarla. Yo sé que esto es un paso muy grande y que implica un gran valor y que hay mucho miedo, pero que sepan que hay instituciones y mujeres que les respaldan para poder dar el paso y salir de estas formas de violencia. Dense cuenta de que muchas formas de violencia son ejercidas hacia nosotras mismas sin que lo nombremos. El silencio es el primer obstáculo a vencer. Hablar de ello, saber que existe la violencia, mencionarlo, permear en todos los ámbitos de la sociedad cuando se ve violencia, denunciarla. Luz, muchísimas gracias por estar aquí en este Carpe Diem de esta noche de viernes. Muchas gracias a ti, es un placer siempre y con este tema que esta semana tocaba hablar de la violencia de género. Carpe Diem, para estar
siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.